Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo con usted siempre este horario exclusivo de las misiones, y damos gracias al Señor, como siempre les digo, por muchos hombres de Dios, misioneros y pastores que pasan por nuestro programa y nos dan su visión, la gracia que el Señor les ha dado sobre sus vidas, la vuelcan para bendecir a todo el cuerpo de Cristo. Y tenemos la bendición de tener en este día aquí en el programa al pastor Rubén Salomone, que bueno, lo tengo aquí a mi lado. ¿Cómo le va, pastor? Dios le bendiga. ¿Qué tal? Es un gusto compartir su programa, y también es un gusto estar en Rosario, porque combinamos con el pastor Guerra la visita aquí a la iglesia en Rosario, y hacía tiempo que no llegaba a Rosario, y me gocé al ver la ciudad siempre crecida y con mucho movimiento, ¿no? Y tuvimos varias reuniones de avivamiento, y gracias a Dios porque en este tiempo Dios bendice su iglesia. Bueno, realmente el gusto es nuestro, pastor, de poder tenerlo aquí y que disfrute de esta ciudad, porque es una bendición. Pero queremos un poquito que nos hable sobre sus comienzos, No hace mucho, ¿o sí? No, solo 43 años. Sí. Por eso, no hace tanto. No. Y en aquellos tiempos usted estaba allí en Buenos Aires. ¿Cómo fueron sus comienzos? Comenzamos de los grupos juveniles, con la música, pero después en el año 75 el pastor me pidió que me haga cargo de una iglesia, y ahí comenzamos la tarea pastoral. Estuvimos en Sarandí, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, pues fundamos otra iglesia en la ciudad de Avellaneda, ahí estuvimos 4 años. Después nos dirigimos a Córdoba a pastorear una región de 5 provincias, y luego una beca a los Estados Unidos para estudiar una maestría en ministerios pastorales, y luego volvimos a Buenos Aires, y a partir del 2000 Dios nos dio el privilegio de ser obispo nacional de la Iglesia de Dios en la Argentina, que teníamos unas 650 iglesias más o menos. 650 en todo el país, en Argentina, sí. Qué interesante. Sí, sí. Y bueno, ahora hay más, no debe ser un menudo trabajo, no. Estar supervisando 650 iglesias, pero a través de toda esta trayectoria seguramente Dios le ha mostrado muchas experiencias lindas, y algunas no tan lindas, pero vamos a descartar las feas. De cal y de arena, sí. Claro. Pero cuéntenos un poquito de su experiencia, ¿qué pudo capitalizar? Si usted tuviera que hacer un raconto de estos años, ¿qué nos podría decir? Y lo más importante es conocer a Jesús, es decir, porque a veces podemos conocer de Jesús, y otra cosa es conocer a Jesús. Entonces, el otro día una hermana me contaba que después de 20 años de creyente, experimentó el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, las circunstancias, sobre todo 2 veces el Señor me sanó la salud, que estaba muy quebrantada, y yo pensaba que el Evangelio era para gente que estaba pobre o en necesidades, y medianamente no me había pasado nada extraño, hasta que un agotamiento físico y nervioso me llevó a una situación delicada, y solamente después de 1 año y medio el Señor me hace encontrar con Isaías 40:28, donde dice: Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Y eso me agarré firmemente de esa promesa, y esa noche, después de 1 año y medio de depresión fuerte, me levanté y estaba sano. Gloria a Dios. Entonces me di cuenta que antes conocía de Dios y ahora había conocido a Dios. Claro, a veces esas pruebas nos hacen, como dice la planta de trigo, ¿no? Se afirma en sus raíces para
soportar los vientos, para ¿verdad? soportar los vientos. Claro, pero también resulta que la vida o el ministerio lo fue llevando a ser presidente de FESEP, ¿digo bien? Sí, de Asiera y de FESEP, sí. Actualmente es Actual vicepresidente, actualmente. vicepresidente. Sí, sí. Y en calidad de vicepresidente también fueron experiencias distintas, ¿no? Claro. ¿Y de eso qué nos puede contar? Y bueno, tuve que poner el WhatsApp conectado con el cielo, porque la mesa directiva... Directo, sí, sí. Ya el WhatsApp existía de cuando Pedro subió a la azotea, ¿no? Ajá, así sí. que Dios se comunicaba por WhatsApp y hoy sigue comunicándose por WhatsApp. Tenemos que estar suscriptos a ese WhatsApp. Claro, el Espíritu Santo. Pero no, fue una experiencia magnífica, tanto los 2 años que presidí Asiera, me tocaba presidir una mesa de toda gente ilustre, gente realmente con mucho ministerio, y solamente el WhatsApp me ayudó, ¿no? Es decir, el Señor, dame sabiduría. Nos tocó cubrir la avenida del doctor Billy Graham, la cancha de River. Eso fue año 91. Sí. 91. Sí. Y entonces, bueno, es tener experiencia con otros hermanos bautistas, hermanos libres, porque yo vengo de un nacimiento Nos llevamos bien, ¿no? Nos llevamos bien, sí, sí, sí. Sí. En el fondo somos buenos. Y entonces, gracias a Dios por toda esa experiencia, y luego presidí la Federación Pentecostal, y ahí también todos los componentes, ministros que formaban la mesa, eran todas personas calificadas y personas de testimonio. Entonces eso me llevó a una exigencia, porque Dios siempre no nos da lo que podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino nos da lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Entonces hay que tener el WhatsApp. Ahí él se manifiesta, ¿no? Dice, por favor, socorro, Claro. ¿por qué me pusiste aquí? ¿No es cierto? Y bueno, así fue. Y después de Córdoba, bueno, en FESEP tuvimos muchas experiencias inclusive de restauración de iglesias, acompañamiento de ministerios, porque en el ministerio tenemos que ser amigos, es decir, no hay competencia, no hay quién es más inteligente, sino quien Dios le dio más gracia puede ayudar al otro que lo necesita, ¿no? O son diferentes gracias, ¿no? Sí, diferentes o ministerios. dones, Sí. o ministerios, porque yo no tengo que competir con el pastor de al lado, Claro. sino que juntos armamos una familia, la Claro. familia de Dios. Además que cada denominación tiene sus dones, es decir, nosotros tenemos parte del cuerpo de Cristo, del Evangelio, que más o menos hemos acostumbrado a movernos en ese ámbito. Los hermanos bautistas, hermanos libres y otros hermanos evangélicos tienen dones y ministerios preciosos en otras áreas que nos complementamos, es decir, nos ayudamos como familia de Dios, ¿no? Y eso es lo que aprendí yo en Asiera, en reunirme con muchos hermanos de otras denominaciones, y bueno, aprendí mucho. No le voy a preguntar cuáles son los más complicados, no viene al caso. No, son todos buenos. Son todos, ¿no? Estamos practicando porque después tenemos que estar una eternidad. Entonces, Por si supuesto. no practicamos ahora. Claro, sabias palabras. Sí, Es importante saber de que el Señor pone algunos ministerios sobre algunas personas para poder llevar, porque no es fácil llevar a tantas denominaciones y a tantos pastores en unidad, ¿no? El Señor le dio esa capacidad a usted, como a Rubén Proietti y a algunos otros amigos. Amigos en el ministerio, bueno, que realmente, no sé si la palabra es linda decirla, pero nos enorgullece saber de que tenemos gente de esta calidad dirigiendo de alguna manera la iglesia de Argentina, ¿no? Claro, hoy hemos tenido muchos tiempos y los seguimos teniendo, hermosos, de experiencias gloriosas del Señor, porque como la sociedad está hoy en día, necesita una iglesia unida y con el WhatsApp conectado, porque cambia todas las cosas todos los días y las leyes se van tornando contrarias a la palabra de Dios. Entonces, cuando más unidos tenemos que estar, porque tenemos la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma sangre nos limpió a todos, así que es un momento muy especial de unidad del pueblo de Dios. Ahora, como denominación a la que usted representa,
está dentro de la Iglesia de Dios, ¿digo bien? Correcto, Iglesia de Dios. O sea, desde sus comienzos fue así. Sí. Claro. También fue supervisor nacional, nos decía, Claro. en Córdoba. Después de Córdoba, en Córdoba fui supervisor En Córdoba lo regional. trataron bien, ¿no? Sí, había que ir aprendiendo la cultura cordobesa. el tonito. Sí, el tonito, Claro. pero muy buena gente, nos recibieron bien y nos despidieron mejor, no sé si porque estaban contentos. Y entonces nos vino una beca para los Estados Unidos y estudiamos una maestría en ministerios pastorales. Qué lindo. Y bueno, fue también una enriquecedora experiencia, porque en el seminario había personas de todos los países del mundo, entonces veíamos lo que Dios estaba haciendo alrededor del mundo. En 97, 98 estuvimos por ahí, 97, 99, y luego en el 2000, cuando regresamos, nos tocó la responsabilidad de ser obispo nacional de la iglesia, donde ya había que caminar por toda la Argentina, países del exterior. Y bueno, en este momento el presidente de FECEB es el pastor Sanders, y estamos trabajando juntos, y estoy en la Comisión Mundial Pentecostal, donde como representante argentino tenemos conferencias cada tanto, y el año que viene tenemos en Canadá, y bueno, está unido el movimiento pentecostal a nivel mundial. Bueno, la Iglesia de Dios sabemos que en el tema que nos compete como programa misionero, tiene muchos misioneros en el campo. Me hablaba algo de 600, puede ser, misioneros argentinos. No, de Argentina hay, de Sudamérica hay 38 misioneros. 38 de Argentina. Y de Argentina 15. 15. Pero la Iglesia de Dios a nivel internacional tiene más de 600 misioneros. Ajá. Porque están distribuidos por todos los países del mundo y estamos en 175 países. Entonces, y uno de los trabajos fuertes de la Iglesia de Dios es la tarea misionera, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué le parece si después del intervalo musical hablamos un poquito de todo esto que tiene que ver con la tarea misionera de la Iglesia? ¿Cómo no? Hacemos un breve intervalo musical y volvemos con el pastor Salomone, que realmente es enriquecedor. November Tango Hotel is north of beam, 900,000, currently 7 miles. Estimating Grumman 27. November Tango Hotel, Grumman, contact Medang 6538. Grumman Medang 6538, November Tango Hotel. Estamos con la tribu Ewa en un lugar remoto de Papúa Nueva Guinea. Podemos escuchar el sonar del cuerno que usan para llamar a la gente a reunirse. Este lugar está a 2 días de caminata de la pista aérea más cercana. Es una tierra accidentada y escabrosa. Muchas de estas montañas tienen más de 3.000 metros de altura y están cubiertas de bosques tropicales. Tuve la oportunidad de ir al África y ver la manera en que la aviación llevaba a los plantadores de iglesias selva adentro, trayendo a los enfermos para recibir atención médica. Lo que me emocionó sobre nuevas tribus era que podía ser aviador, contribuyendo al esfuerzo de plantar iglesias y ayudar con las necesidades materiales, pero más aún,
con las necesidades espirituales, haciendo llegar el Evangelio a lugares remotos. El pueblo Ewa no vive en una sola aldea, viven esparcidos por las montañas que están detrás nuestro. Pero aquí estamos en territorio Ewa. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñar la Biblia a personas que nunca han escuchado su mensaje. Mi objetivo era participar donde la aviación fuera necesaria para las misiones. Y no hay otra manera de hacer que los misioneros entren y salgan de estos sitios. Aquí en Ewa, si Jonathan y Susan intentaran hacer esto de otro modo, la pista aérea más cercana está a 2 días de caminata. En cambio, son apenas 8 minutos de vuelo en helicóptero. En todo este país hay que movilizarse en avión. Sentimos la urgencia de dar a conocer el Evangelio. Es más eficiente cuando se trabaja en equipo. Lo que está pasando aquí es también fruto de los hermanos que nos enviaron. No solo depende de que yo esté aquí, ni de los plantadores de iglesias que comparten el Evangelio. Se necesita todo un equipo y es emocionante verlo en acción. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y estamos en una entrevista exclusiva y agradecemos a los pastores Guerra que ellos trajeron al pastor Salomone para que estuviera aquí con nosotros. Bendecimos a los pastores Guerra, pero en este momento queremos consultarle al pastor Salomone sobre lo que veníamos hablando sobre el final del bloque anterior, sobre los misioneros que están en la Iglesia de Dios, y me decía que desde Argentina hay más o menos 15 misioneros, ¿no? Argentina tenemos 15 misioneros y 38 de Sudamérica. 38 de Sudamérica. Bueno, repartidos por todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Bueno, no sé si se va a acordar de todo. No, pero tenemos misioneros en Senegal, en Perú, en la India, en el sudeste asiático, en Tailandia, en Francia, en España, en Bulgaria, en Alemania, Mozambique, Israel. Sí, están por muchos lugares, en la India, en Bolivia, y después de otros países que no es Argentina, tenemos también en México, en Senegal, en diferentes lugares, en Estados Unidos algunos, en etnias de México, en etnias acá también del norte de Argentina. Así que es una iglesia con un mover misionero importante. Qué interesante, porque esto tiene que ver con la génesis de la iglesia. O sea, una iglesia que no es misionera no es iglesia, decía alguno, ¿no? Aunque suena un poco feo ese, pero en verdad que realmente el evangelismo empieza por casa, en la Jerusalén, y termina en lo último de la tierra, ¿verdad? Y en ese sentido, realmente ustedes están haciendo una tarea de avanzada, ¿no? Dentro, todo un equipo de o gente. desde Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ve usted como directivo de la iglesia? Yo lo veo con mucho optimismo, porque cuando nosotros cumplimos la gran comisión, las iglesias cumplimos la gran comisión, entonces el Señor tiene un factor multiplicador, tiene un factor de bendición, porque aquí hemos pasado crisis. Argentina tenemos licenciatura en crisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nunca se ha detenido la obra misionera. Es decir, Dios de alguna manera provee, porque Dios es el proveedor de todo, de los líderes, de la voluntad de hacer la gran comisión. Y digo más, ¿no? Cuando una iglesia se preocupa por la gran comisión, la iglesia crece. Claro. Sí, cuando apoyamos misioneros en diferentes lugares, Dios bendice. Entonces, cuando estamos en la gran comisión, ocurren cosas sobrenaturales, ¿no? Claro, siempre decimos que no es solo el llanero solitario, el misionero que sale, sino todo un apoyo logístico de la iglesia local, de la gente que ora por ese hombre, por esa mujer, por ese matrimonio. Y realmente, bueno, la iglesia local se siente
parte de la historia, ¿verdad? Claro, claro. Y eso nos tiene que hace surgir bien. de la iglesia, ¿no? Claro, bueno, pero aparte a veces ha pasado, ¿no? En algunos momentos lo mandaron a este muchacho allá, y bien, gracias, en Que algún Dios se lo momento, pague, claro, en algún momento, bueno, lo repatriaremos. No, tenemos que estar orando, tenemos que estar Comunicando. interesándonos, financiándolo, porque eso es parte de la tarea de la iglesia también, ¿no es cierto? Y bueno, esa experiencia ustedes deben tener muchas, ¿verdad? Sí, sí, y también los frutos, tanto la parte de lo duro del sostener espiritualmente, económicamente al misionero, a su familia, también están los frutos que uno cosecha, ¿no? Por la gracia de Dios, y da satisfacción ver cómo estar en la gran comisión es estar en el corazón de Dios. Claro, seguramente mucha gente que nos está escuchando en este momento está tomando nota de todo lo que decimos, porque por ahí quiere buscar alguna frase célebre, ¿no? Pero para los amigos que nos están escuchando, ¿qué mensaje usted le daría en este sentido de la obra misionera para que la iglesia sea mejor y eficaz? Y el Señor prometió darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros, por su provisión, por su misericordia, hacemos la obra que nos encomendó el Señor, la iglesia recibe no solamente un crecimiento numérico, financiero, sino un gozo que nos invade y nos inunda, para saber que ya el apóstol Pablo, el apóstol Pedro ya no está más entre nosotros, y Dios nos pide a las iglesias evangélicas llevar el mensaje de salvación. Estoy en una asociación con también iglesias coreanas que se llama Sembradores, que estamos armando un seminario para preparar personas para las misiones, y estamos armando los recursos también, y algunas personas, está Mario Bloise, están entrevistando misioneros, el pastor Pablo Ra, con una visión importante, donde quiere formar ministros, no solamente con conocimiento teológico, sino con un carácter cristiano. Entonces es muy importante en este tiempo no solamente el necesario conocimiento teológico, misionológico, sino también que el carácter cristiano vaya al frente, ¿no? Claro. Porque cuando uno sale a países que son muy contradictorios con la palabra de Dios, y tiene que haber un carácter formado para que pueda permanecer, ¿no? Claro, seguro, porque estos países tienen sus propias culturas, sus propias formas de llevar adelante la vida, y uno tiene que ir a un proceso de adaptación, ¿no? En la vida, y después en comunicar lo esencial que llevamos en el corazón. Queremos comunicar de Cristo, porque no vamos a hacer un tour por Bangladesh. No es un crucero de placer, sí. Claro, entonces, ¿cómo desarrollamos ese mensaje? Es importante que nos preparemos para que ese mensaje realmente, en el momento que el Espíritu Santo nos indique, podamos desarrollarlo, ¿verdad? Sí, creo que la figura central en la iglesia local es el pastor. Sí, cuando el pastor tiene un corazón misionero, entonces la iglesia tiene un corazón misionero. Claro. Entonces, a veces se tiene miedo, ¿no?, de ayudar a un misionero porque no nos va a alcanzar las finanzas, pero el banco de Dios tiene un efecto multiplicador que va más allá. Yo estudié ciencias económicas, y los bancos ganan mucho dinero porque te dan en un plazo fijo un 40%, y una tarjeta de crédito te cobran el 85%. Claro. Entonces te devuelven la plata pronto, se quedan con un capital que no tenían, y eso en economía se llama multiplicador bancario. Claro. Ahora, uno puede probar que el multiplicador bancario de Dios no tiene límites. Claro. Es decir, cuando nosotros damos con fe a la obra que es del Señor, es decir, nunca nos va a faltar nada. Es decir, porque Dios va a usar ese multiplicador. Estamos invirtiendo en la obra personas, estamos invirtiendo dinero,
Entonces el Banco de Dios no tiene costo de vida, ni sube el dólar ni baja el dólar. Es decir, el Banco de Dios siempre está provisto, no va a faltar ni el aceite ni la harina de tus tinajas. Amén, es verdad. La palabra nos asegura eso y es palabra de Dios. Y cuando tenemos estos conceptos se hace más fácil, no solamente salir, pues yo puedo salir como diciendo qué lindo que va a ser allá donde me van a recibir, y cuando estuve 2 meses digo, me quiero ir para esto vine. Claro, pero bueno, el Señor siempre nos retroalimenta, y si vamos fundamentados en la palabra, seguramente vamos a hacer un ministerio fructífero y de mucha bendición. Correcto, por eso es muy importante ayudar a la formación de misioneros, para chequear si realmente hay un llamado de Dios, hay una disposición de obedecer a Dios, y también poder ayudarlo y sostenerlo, ¿no? Tenemos una entidad que se llama EMI en la Iglesia de Dios, que es la entidad que se encarga de escribir a los misioneros, sostenerlos en situaciones límite, fallecimiento de familiares o algo así, se le ayuda para que retornen con el pasaje o cuando tienen que retornar al país, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. Nos ha vertido 2 o 3 frases célebres que seguramente muchos amigos van a estar sintonizando en la emisión de este programa, y queremos agradecerle, pues ya estamos cerrando nuestro programa, pero muchas gracias por el tiempo que nos ha dispensado, gracias por su ministerio, porque nos bendice a todos, y que el Señor lo siga utilizando como hasta ahora. Bueno, soy agradecido también por este tiempo de poder compartir sobre estos temas importantes, y también el gozo de estar en la ciudad de Rosario, y agradezco, el Canal Luz siempre pasa nuestros programas, los directivos somos conocidos y amigos, y también, bueno, agradezco a la familia Guerra que nos hospedó con tanto amor, ¿no? Claro, y gracias al Señor por este canal y los pastores Silvestri que permiten que podamos difundir la obra del Señor por todos lados. Además, el Canal Luz es un canal que siempre ha guardado una estatura evangélica, y siempre los programas son de calidad, así que sigo felicitando al pastor Silvestri, que nos predicó en el último Pentecostés. Amén. Así que él vino a predicar, así que nos une una unidad de Cristo. Bueno, muchas gracias, mismo, pastor, por esta invitación, le agradezco. Bueno, muchas gracias, que el Señor lo siga utilizando, y hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, realmente ha sido de mucha bendición poder escuchar palabras de mucha edificación, que si la capitalizamos va a bendecir nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, nos estamos viendo en nuestro próximo programa.